CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Iniciamos un programa más del Abogado en su Casa, así es, de martes y jueves de 9 a 10 de la noche, pero con una noticia que conmueve a Cadena Radial Costarricense y a CRC 89.1, el fallecimiento del compañero Mau Gutiérrez, en donde de parte de todo Cadena Radial Costarricense, CRC 89.1 y el Abogado en su Casa extiende sus condolencias para la familia. Sin más, hoy tenemos un tema bastante interesante que abarcar con muchas consultas por parte de muchos de ustedes, como tal reporta Iliani Cibaja, que dice buenas noches, con un invitado de lujo. Tuve el placer de que fuera mi profesor, el licenciado Edgar Alvarado Luna. Muy buenas noches, don Edgar. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy son los títulos valores de manera general, pero hay tres títulos valores que son bastante común en la mecánica mercantil, que son la letra de cambio, cheques y pagarés. Algunos de ellos que podemos ir abarcando poco a poco, pero no sé, licenciado, si ya podemos entrar en materia y en sí desgranar qué es un título valor. Ok, vamos a ver. Este es un tema bastante técnico e incluso bastante árido. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Un título valor es un documento que tiene incorporado en sí un derecho. Es decir, es una forma ideada históricamente por el legislador y también por la necesidad mercantil de generar el traslado fácil de un derecho. ¿Cómo se hace? Incorporándolo en un documento, y ese documento se rige por unos determinados principios, por unas determinadas reglas que lo caracterizan como tal. Entonces se trata de un derecho incorporado en un documento que puede circular y que funciona de manera independiente. Ok, perfecto, licenciado. Creo que ya tenemos varios reportes de sintonía desde Pérez Celedón, desde Cartago, y además a todas las personas que nos pueden seguir a través de las cableras, tal como lo indiqué programas atrás, por canal 49.1 en señal análoga, además por Cabletica 549, Telecable Plus y Telecable por el canal 54. Además nos pueden seguir por el Facebook Live y por la emisión 89.1 FM. Don Edgar, creo que hay una de las consultas y bueno, el derecho romano en sí, o más bien, ¿a partir de dónde nacen estos títulos valores? Bueno, los títulos valores nacen inicialmente con la letra de cambio, que es el primero de los títulos valores que conoce el derecho. En realidad los romanos nunca conocieron los títulos valores como tales. Estos nacen en una coyuntura de la Edad Media donde era necesario o donde se presentaban ciertas circunstancias. Una de esas circunstancias era casualmente la necesidad de traslado de forma segura de un lugar a otro. Entonces, lamentablemente en todas las épocas de la historia siempre ha habido gente que pretende robarle al prójimo lo que mucho le ha costado. Entonces, una forma de lograr no llevar dinero de un lugar a otro fue más bien llevar documentos. Entonces, en la Edad Media existían unas famosas ferias de comerciantes y había un personaje que se sentaba en un banquito a hacer transacciones de dinero. De ahí casualmente es de donde surge la palabra banco. Entonces, este banquero, esta génesis de banquero, recibía el dinero de la persona interesada en trasladar esos valores a otro lugar y recibía unos ciertos documentos con los cuales en su sitio, en su domicilio, podía hacerlos efectivos con un corresponsal. Entonces, de esta manera, esta persona no llevaba dinero, sino que llevaba documentos.
Perfecto, licenciado. Tenemos una serie de saludos que no quería dejar pasar. Además dice Eric Granados, dice buenas noches desde Pérez Celedón. Helen Salazar, buenas noches desde Paraíso de Cartago. Además, Ilisi Baja, bueno, que ya está compartiendo la transmisión, que también pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales como @Belisario Solano, @Denis Solano, y esta emisión está saliendo tanto por cable. Ya pueden hacer sus consultas en relación a los títulos valores que hoy estamos hablando en sí. Además, tenemos otro reporte desde Sintonía que dice a Gabriela Sprock, saludos a mi jefe, también a Francis Estrada. Recordemos que como abogados y notarios no debe autenticar las firmas. Caso contrario, hay responsabilidad por parte del profesional. Saludos desde San Carlos. Gracias a todas esas personas que nos están sintonizando. Luego, por esas personas que están preguntando por el licenciado Belisario Solano, por disposiciones al Ministerio de Salud y en relación, cumpliendo con todas las normativas y directrices sanitarias, el abogado en su casa está haciendo turnos de conductores. En este caso me toca a mí y el licenciado Solano los puede acompañar la próxima semana con otros temas de interés jurídico nacional. Don Edgar, ahora bien, ¿cuál es la función en sí de los títulos valores? ¿A partir de qué momento se da o puedo yo decir, bueno, este papel que pueden observar es un título valor? Ok, la función de los títulos valores es muy importante porque permite hacer un trasiego de derechos a través de documentos de una manera ágil. Es una forma de trasladar riqueza de una forma mucho más ágil y con reglas distintas a las del Código Civil. En el Código Civil los derechos circulan mediante un instrumento que se llama cesión, que es un instrumento un poco complicado porque implica un poco más de formalidad tal vez. La cesión tiene sus problemas, como por ejemplo la necesidad de notificarle al deudor y una serie de aspectos que no se presentan en el caso de los títulos valores, que puede circular de manera muy fácil con solo un endoso. Entonces, digamos que es una forma mucho más ágil de hacer circular la riqueza. No te entendí la segunda pregunta. Sí, y ahora sí. ¿A partir de qué momento, por ejemplo, este papel puedo decir de que es una letra de cambio, un cheque o un pagaré? Ok, hay ciertos títulos valores regulados en el Código de Comercio, pero un título valor no se define por si está regulado o no en el Código de Comercio, sino que se define un título valor o tendremos o estaremos en presencia de un título valor si este documento responde a los principios propios de los títulos valores. Entonces, podemos eventualmente tener en el futuro un documento que responda a todos los principios de los títulos valores y, aunque no esté regulado expresamente, lo sea. Y en cuanto al tema de cuándo estamos frente a un cheque, cuándo estamos frente a un pagaré y cuándo estamos frente a una letra de cambio, bueno, en estos casos el código no solo lo regula debidamente, sino que además están sujetos a una serie de formalidades. Entonces, una primera cuestión importantísima para definir si estamos frente a un cheque, una letra de cambio o un pagaré, es que el código exige necesariamente que el nombre del título valor conste en el título valor. Que el que es pagaré tendrá que decir que es pagaré, el que es letra de cambio igualmente con el cheque. Perfecto, don Edgar. Retomando más o menos aproximadamente 2 años atrás en las lecciones de títulos valores con su persona, me acuerdo cuando usted decía, bueno, hay una serie de principios que debemos como juristas seguir. ¿Cuáles son esos principios que tienen los títulos valores? Bueno, son varios, quizás vamos a mencionar los más importantes. Uno de ellos es el principio de incorporación. El principio de incorporación es muy sencillo, significa que el derecho se incorpora en el documento y anda con él. Un segundo principio podríamos decir que es el de abstracción. El principio de abstracción significa básicamente que el título valor no menciona la causa por la cual se emite. Por ejemplo, si yo realizo una compraventa de un vehículo y quedo debiendo un saldo, ese saldo yo lo puedo garantizar con un pagaré. Pero en el pagaré no se hace mención de que el origen es una compraventa de un vehículo. Simplemente dice pagaré y aparece ahí
constará ahí en la obligación mía de pagar una determinada cantidad de dinero. Entonces, este principio de abstracción quiere decir que el título no hace mención de la causa que le da origen. Hay otro principio que es el principio, perdón, ¿me iba a preguntar algo? No, no, perfecto, don Edgar, puede continuar. Otro principio es el de autonomía. Este principio se da sobre todo cuando el título circula. Esto significa que cuando el título ha circulado por vía de endoso de una manera regular y siendo el adquirente de buena fe, debe entenderse que esta persona ha adquirido un derecho nuevo que nace con él y que está libre de las vicisitudes que pueda tener ese título o valor dentro de las relaciones anteriores. Y con este principio de autonomía va aparejado uno muy importante que es el de literalidad. El derecho que está incorporado en el título se mide, o sea, tiene la extensión y tiene los límites que literalmente indica el título. Cuando una persona adquiere un título por vía de endoso de buena fe, adquiere un derecho nuevo y un derecho que se mide literalmente en su extensión y cuyos límites están expresados también en el título. Ahora bien, don Edgar, quiero detenerme sobre ese apartado, el de literalidad. Por ejemplo, las condiciones de ese título de valor en un pagaré, es decir, son las que están taxativamente sobre el documento. No nos podemos salir de eso. En principio así es, Ok. pero en principio así es, pero el tema es, hay un tema muy importante si el título ha circulado o no ha circulado. Porque si el título no ha circulado, aunque haya alguna vicisitud que no conste en el título, eventualmente puede hacerse valer entre las partes. Voy a poner un ejemplo que parece ilustrar bastante bien esto. Si yo emito un pagaré y le prometo pagar a alguien 1.000.000 de colones, y resulta que antes de que se venza el pagaré, yo le digo a mi acreedor, mire, yo quiero hacerle un pago de 500.000 colones. Entonces, él me dice, está bien, yo le hago el pago de 500.000 colones y él me da un recibo, pero no se anota ese pago en el pagaré. Conforme a la literalidad del documento, yo le sigo debiendo 1.000.000 de colones, pero si este acreedor me reclama, como él me emitió el recibo, yo puedo hacer valer ese recibo frente al juez. Pero si el título circuló mediante endoso, el que adquiere el título lo adquiere conforme a la literalidad del documento. Cuando este tercero adquiere el título y me lo quiere cobrar y yo le saco el recibo, el acreedor me va a decir, un momentito, yo adquirí un título que literalmente dice que usted debe 1.000.000 de colones. Ese pago de 500.000 colones, reclámeselo a quien usted se lo pagó. Pero si usted ese pago quería hacerlo valer frente a todos, tuvo que haberlo hecho constar en el título, en el pagaré. Y como no lo hizo, al adquirir yo el título, lo adquiero de manera literal. No sé si tenemos otra serie de principios por ahí que impregnen en sí los títulos, valores, pero antes quería, bueno, agradecer a todas las personas que nos acompañan ya por el Facebook Live, en donde pueden hacer los reportes de sintonía y además pueden hacer cualquier consulta al experto del día de hoy, el licenciado Edgar Alvarado Luna. También un saludo muy especial a don Carlos Montero. Muy buenas noches a todos y a todas las personas que nos están acompañando a través de esta red. Don Edgar, yo creo que vamos a ver, yo ya mencioné algún tipo de títulos valores, mencioné en específico 3. ¿Hay más títulos valores? Sí, claro, hay una gran cantidad de títulos valores y podemos dividirlos en, digamos, 3 grandes categorías. Están los títulos representativos de mercadería, como por ejemplo la carta de porte o el conocimiento de embarque. Están los títulos corporativos, como puede ser, por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. Y los títulos de crédito, entre los cuales encontramos el cheque, el pagaré, la letra de cambio, también el certificado de depósito a plazo, y también hay otros tipos de bonos, de títulos dentro de esas categorías, por ejemplo, los bonos, estos famosos del Estado, que se negocian incluso en bolsa, ellos también son títulos valores. Bastante interesante que es en relación al cobro de intereses
en los títulos valores. ¿Cómo se hace y de conformidad con qué artículo se pueden pactar los intereses y qué tipo de intereses hay en los títulos valores? Ok, bueno, eso es un poquito enredado, pero vamos a ver. Los intereses pueden ser convencionales. Cuando hablamos de interés convencional, son los intereses que se pactan entre las partes. Es decir, yo acuerdo con usted que vamos a pactar intereses, porque, ojo, que los títulos valores podrían emitirse sin el pago de intereses. El pago de intereses, digamos que es una cláusula accidental, y entonces si las partes se ponen de acuerdo, pueden pactar intereses. ¿Qué tipo de interés? Bueno, ya las partes lo definirán. Ahora, ese interés, reitero, es un interés convencional. Pero también tenemos el interés legal. Las partes también podrían establecer que la deuda se rija por el interés legal. Pero también tenemos lo que se llama interés corriente e interés moratorio. El interés corriente es el que rige durante el plazo que tiene el deudor para pagar. Y el interés moratorio es aquel que se produce después del vencimiento del plazo, sin que el deudor haya pagado. Por ejemplo, si yo tengo un pagaré que vence el 1 de diciembre, pactados los intereses hasta el 1 de diciembre son corrientes. Si yo el 1 de diciembre, que es la fecha en que tengo que pagar, no pago, entonces a partir de ahí se generan intereses moratorios. Y los intereses moratorios pueden pactarse en una tasa diferente, pero que no puede superar el 30% de los intereses corrientes. Si yo pacté, por ejemplo, un interés del 10% anual, los intereses corrientes no pueden superar el 13%, que serían el interés corriente más un 30% a lo sumo. Eso es básicamente la forma sencilla. Hay otras complicaciones ahí sobre qué pasa, por ejemplo, si un título valor no tiene intereses, no se pactaron intereses corrientes. Entonces la pregunta es, si en un título valor no se pagaron intereses o no se pactaron intereses corrientes, ¿se podrán cobrar moratorios? Y la respuesta es que sí. ¿A qué tasa? A la tasa legal. De manera entonces que no necesariamente, si no se pactaron intereses, no significa que no se puedan cobrar, pero en este caso serían únicamente los moratorios. Ok, perfecto. Más o menos sobre esos intereses, muchas veces suele pasar de que, por ejemplo, dicen las personas, es que yo adquirí una deuda con un almacén y firmé una letra de cambio, un pagaré, y pago y pago y pago y no logro reducir así el monto de la deuda. Ahí uno que está pagando, ¿capital o intereses? Caramba, es que es complicado. Si nos atuviéramos a las reglas normales, a las reglas que establece el código, tal vez no sería tan complicado. Lo que pasa es que hay algunas empresas que abusan a veces un poco de la bondad del consumidor. Entonces, en ocasiones, no solo le cobran los intereses, sino que además le cobran gastos administrativos o multas por atraso. Todas estas cositas van sumando. Si usted se atrasa y empiezan a cobrarle, ese cobro se lo van a cobrar a usted. Es decir, vamos a ver, si usted no pagó en una fecha determinada, eventualmente ese título de valor puede terminar en un departamento de cobro administrativo. A ese departamento de cobro administrativo, el acreedor le paga. ¿Quién cubre esos costos finalmente? Se los van a trasladar al deudor. Y si todavía llega donde el abogado, entonces le van a cobrar las multas, los gastos administrativos y el abogado, más los intereses. Entonces, no sé si alguno ha tenido tal vez la experiencia, creo que hay muchos casos que podrían haber experimentado ustedes o conocen a alguien que haya pasado por esto, en donde una empresa vende un electrodoméstico, la deuda original es de 400,000 colones, se deja de pagar y 3 o 4 años después le están cobrando 1.600.000, 1.900.000, etcétera, y es todo ese cúmulo de multas, gastos por cobro administrativo, cobro judicial, etc. Ok, perfecto, don Edgar. Creo que tenemos una serie de consultas acá por el Facebook que ya están interactuando con nosotros. Dice don Ronnie Barrantes, dice buenas noches.
Quienes prestan dineros mediante letras de cambio y pagaré deben estar inscritos ante la SUGEF. No. Ok, perfecto. Además tenemos, bueno, por ejemplo, dice Ruth Mena, buenas noches. Quisiera saber si hago un contrato de alquiler, ¿puedo hacer un pagaré o una letra de cambio como respaldo a un incumplimiento en el contrato? Bueno, eso sería una garantía, ¿verdad? El único problema aquí es, vamos a ver, sí se podría, formalmente sí se puede, más aún, yo voy a ir un poquito más allá. Todos los títulos valores deben tener una causa. Es decir, si yo voy a darle una letra de cambio a don Denis, no será porque don Denis me caiga muy bien, ¿verdad? Debe ser porque hay alguna causa, alguna compraventa, algún préstamo, alguna razón. De manera entonces que puede ser que yo en algún momento le entregue una letra de cambio, por ejemplo, en el contexto de una clase, y entonces yo como ejemplo elaboro una letra de cambio y la dejo olvidada por ahí. Formalmente eso es una letra de cambio, es un título valor. Si alguien llega y toma ese título valor, falsifica mi firma y lo hace circular, la persona que lo tenga y lo haya adquirido de buena fe me puede cobrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede garantizar igualmente una deuda o puede emitir un título como garantía. Ya verá el deudor cómo se excepciona, es decir, cómo se defiende, si hubo causa o no hay causa, si la deuda se generó o no se generó. Pero si ese título llega a circular y lo adquiere una persona de buena fe, esa persona que adquirió el título de buena fe puede cobrárselo a quien lo emitió. Acá y también que nos plantean por WhatsApp de CRC 89.1 Radio y cadena red costarricense, que es 8666-8916. Dice, ¿qué acciones puedo interponer yo en caso de que haya, a ver, una falsedad en el título valor? Bueno, depende de dónde salga la falsedad, porque si a mí me falsificaron la firma, obviamente yo no soy un experto en penal, pero ahí habría claramente dos delitos. Sería falsedad, por un lado, la falsificación de la firma, que constituiría un delito, y eventualmente el uso de documento falso. Eso por ese lado. Si eventualmente el título se cobra y en el proceso yo logro acreditar que efectivamente mi firma ha sido falsificada, yo me puedo liberar del cobro que se me está haciendo. Vamos a ver. Además, ¿qué otro tipo de acciones se pueden interponer frente a un título valor? A ver, no le comprendí la pregunta. ¿Qué tipo de acciones en cuanto a qué? En cuanto a cobro, por En ejemplo. cuanto a cobro, sí. Ok, vamos a ver, depende. En el caso de letra de cambio y pagaré, se pueden, y quizás tengo que hacer aquí una explicación previa. Los tres títulos que estamos viendo, letra de cambio, pagaré y cheque, todos son además títulos ejecutivos. ¿Qué significa un título ejecutivo? Un documento que se puede cobrar por la vía del proceso monitorio de una forma más rápida, más expedita y que le da la posibilidad al juez desde el inicio de decretar un embargo preventivo en los bienes del deudor. Ahora, ¿cómo se pueden cobrar esos títulos? Ya lo dije, a través de un proceso monitorio. En el caso del cheque, además, cuando el banco pone la constancia de que el cheque no tiene fondos, las acciones que se pueden generar son dos. Una, el proceso monitorio, a través del cual yo puedo cobrar el saldo de ese cheque a quien me lo emitió. Pero además puedo presentar una denuncia penal por un delito que se llama libramiento de cheques sin fondo. Don Edgar, vamos a ver si tenemos otras participaciones a través de Facebook Live y además tanto como el WhatsApp que nos pueden seguir, que es 86 66 89 16, que es específicamente el WhatsApp de CRC 89.1 Radio. Hay un tema bastante relevante que es la circulación de los títulos valores. Usted ya más o menos lo había indicado.
los dos métodos de transmisión, ya sea por endoso o cesión, cómo se da en los títulos valores. Ok, mm, la forma prevista por el legislador, la forma normal y natural en que un título valor circula es a través del endoso. Y el endoso es muy simple, ¿sí? Es tan fácil como indicar que se endosa este título a fulanito o menganito y la firma de la persona que lo transmite. Así, se transmite un título valor. Ahora, digamos que dentro de la clasificación de títulos valores podemos encontrar tres clases. Los títulos al portador, que ya casi, o vamos a ver que en la actualidad ya son mucho menos, los títulos a la orden y los títulos nominativos. Voy a centrarme en estos dos. En el caso de los títulos al portador, circularían únicamente por la mera tradición, es decir, por la simple entrega. En el caso de los títulos a la orden, son aquellos expedidos a favor de una persona determinada. ¿Y un ejemplo de un título al portador? Ahorita, bueno, vamos a ver, el cheque antes era el portador, ahora ya hay todo un tema con a pesar de que el código lo regula, es muy raro ver cheques al portador, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de la letra de cambio y el pagaré, estos son expedidos a la orden de una determinada persona. Entonces, estos son títulos a la orden que circulan mediante endoso nominativo. Es decir, basta con indicar que se endosan en favor de determinada persona y entregar el título. Y luego están los títulos nominativos, que además de ser títulos a la orden, tienen un libro de registro donde se lleva casualmente el registro de los beneficiarios. El ejemplo típico de esto es las acciones de sociedades anónimas que circulan por endoso, pero además tienen que inscribirse en el libro de registro de accionistas. Entonces la forma de circulación de estos es diferente, digamos, a los títulos a la orden. Ahora, los títulos a la orden circulan por endoso y este endoso permite transmitirlo fácilmente a la persona, de una persona a otra. Ahora bien, don Edgar, tenemos una consulta, bueno, que indica acá Ariel Ureña, dice, saludos, una pregunta, ¿el cobro de gastos administrativos por atrasos en el pago se puede considerar costas procesales en la vía judicial? En principio no. Vamos a ver. Este es todo un tema en la práctica. Este es todo un tema en la práctica, ¿verdad? Porque los jueces no... Vamos a explicarlo de esta manera. Los títulos valores de crédito tienen un monto de capital que tiene que ser pagado y eventualmente un monto de intereses. Si eso es así, si el título usted no lo paga en el momento en que está pactado, el acreedor tiene derecho inmediatamente a cobrarlo por la vía judicial. ¿Qué le puede cobrar en la vía judicial? El capital más los intereses que se hayan producido hasta la fecha. Si el acreedor opta por cobrarlo administrativamente y pagarle a alguien porque lo cobre, porque el deudor va a tener que soportar ese gasto cuando el acreedor perfectamente pudo haberlo cobrado de una vez en vía judicial y cobrar únicamente capital e intereses. ¿Me explico? Ahora, hay otras prácticas que me parece que son inadecuadas. Porque algunas empresas financieras y sobre todo algunos acreedores son un poquillo vivos. Entonces, por ejemplo, hay una regla en el Código de Comercio que establece claramente que no se pueden producir intereses sobre intereses, si no se pueden cobrar intereses sobre intereses. Pero resulta que a veces usted está obligado a pagar una cuota. Esa cuota que usted paga del préstamo está compuesta, en principio, de dos elementos. Una cuota al capital, o sea, un abono al capital, y una suma por intereses. Algunas empresas cobran intereses moratorios sobre la cuota que usted dejó de pagar. Es decir, usted tenía que pagar el primero una cuota de 100,000 colones. Como no la pagó, entonces la empresa le está cobrando intereses moratorios sobre esa cuota. Pero da la casualidad que esa cuota ya en sí misma contiene un monto por intereses. Finalmente la empresa te está cobrando intereses sobre intereses y está incurriendo en una violación a la norma del Código de Comercio. Por eso es que el deudor y los consumidores tienen que estar muy atentos sobre cuáles son los componentes de lo que se le está cobrando.
Ok, perfecto. Don Edgar, bueno, esa figura en sí se le conoce el anatocismo, si no me equivoco. Anatocismo, correcto. Ok. Ahora bien, hay algunas personas que dicen, bueno, es que yo firmé una letra de cambio con un avalista, o bien, ¿cuál es la figura correcta? ¿O es con un fiador? ¿A partir de qué momento se da esa otra garantía a la persona acreedora? Bueno, la fianza y el aval son figuras, digamos, afines. Ambas constituyen una forma de garantía, de garantía del pago de una deuda. En el caso del aval, el aval es una figura típica de los títulos valores. Nosotros no encontramos un aval, por ejemplo, en un documento civil. En una obligación civil encontramos la fianza, pero no encontramos el aval. El aval lo encontramos básicamente en el cheque, perdón, en el cheque no, en la letra de cambio y en el pagaré. Y esto significa que la persona que avala el pago de la letra o el pago del pagaré se compromete a pagar en caso de que el obligado principal no lo haga. El problema del aval, a diferencia de la fianza, es que con el aval yo estoy adquiriendo también una deuda de la misma condición. Y quiero explicarme en cuanto a esto. Si yo soy fiador de una persona y la deuda en la que yo estoy fiador por algún motivo deviene nula, se produce aquello de muerto lo principal, muerto lo accesorio, muerta la deuda principal, muerta la fianza. En el caso del aval, si por alguna razón la deuda de la persona a quien yo estaba avalando deviene nula, mi aval se mantiene. Es decir, la obligación que yo emití, que yo adquirí como avalista, se mantiene. Y eso es una diferencia sustancial entre la fianza y el pagaré, la fianza y el aval. Disculpe. Don Edgar, tenemos una serie de saludos también y personas que están participando. Dice Yaunín Víquez, saludos desde Liberia. Además, Roger Segura, saludos Denis, un abrazo. También dice Francis Estrada, linda charla. Ojalá todos tuvieran conocimientos y consejos básicos. Muchísimas gracias. Además, dice Victoria Campos, qué características en sí debe tener un documento privado, acuerdo entre las partes, en donde se admite una deuda y no se paga para poder cobrar en vía judicial. Algo así como una carta pago, donde se indica que posee una deuda con X persona o con una persona jurídica. Bueno, vamos a ver si le entendí. Se trata de qué características debe tener un documento para poder ser Privado, cobrado en vía monitoria, digamos. Es un exactamente. documento privado. Ok, vamos a ver. Aquí voy a tratar de ser lo más claro y sencillo posible. En vía de monitorio, de proceso monitorio, se pueden cobrar documentos que son títulos ejecutivos y documentos que no son títulos ejecutivos, pero que tienen que reunir determinadas características. En el caso de los títulos ejecutivos, no voy a ahondar en ellos porque basta con que el código o el ordenamiento les dé esa condición para que puedan ser cobrados por la vía del proceso monitorio. Y pueden ser muy variados, pueden ser algunos títulos valores y otros que no lo son. Voy a poner un ejemplo. La certificación del juez de pensión alimentaria de que el deudor de pensión debe 5 meses de deuda por ese concepto, constituye título ejecutivo y por lo tanto se puede cobrar en un monitorio. Pero eso no tiene nada que ver con un título de valor. Ahora, si el documento que vamos a firmar no tiene la condición de título ejecutivo, tendría que reunir las siguientes características. Primero, tiene que tratarse de un documento original. Segundo, tiene que estar firmado por el deudor. Tercero, debe contener una deuda líquida. Además, tiene que tener plazo vencido. Y además, hay una característica que a veces no es fácil de entender, y es que el documento se valga a sí mismo. Es decir, que con vista del mismo documento, de solo ese documento, quede claro la existencia de la deuda. Esto tal vez puedo ejemplificarlo en un momento. Si yo firmo un contrato para que alguien me haga un mueble de cocina y yo me comprometo a pagarle
500.000, vamos a ver, 5 millones de colones por hacerme el mueble de cocina, y luego yo no pago, este señor se va a la vía del monitorio y les cuento que este documento no se vale a sí mismo. ¿Por qué no se vale a sí mismo? Porque el juez va a preguntarse algo muy importante y muy elemental. Bueno, ¿el mueble de cocina se hizo o no se hizo? Porque si eso no se desprende del documento, entonces la deuda no existe. No sé si con esto me expliqué, creo que sí. Claro, don Edgar, queremos agradecerle además a todas esas personas que nos están reportando sintonía, e incluso don Edgar, hay saludos para usted, dice González, saludos a mi estimado profesor de procesal civil. Hay La varios recuerdo muy bien. estudiantes que han reportado sintonía, don Edgar, y además agradecerle, bueno, ya vemos aquí por acá que hay varias personas que nos han mencionado en la historia de Instagram, que nos pueden conseguir como @el abogado en su casa y @Denis Solano, en donde es todo un placer y un honor ver cuando nos etiquetan en una historia y que disfrutaron bastante del tema del día de la noche. Don Edgar, hay un tema bastante importante y bueno, es un poco técnico, pero en sí quisiera de que usted me lo lleve a un plano más llano. ¿Qué es un protesto? Ok, yo cuando escucho o cuando voy a hablar del protesto, lo primero que digo es que en la actualidad el protesto es una especie de dinosaurio incrustado en el Código de Comercio, porque ya prácticamente no se usa. Sin embargo, el protesto es un instituto jurídico que está previsto en el Código de Comercio y que tiene la finalidad de hacer constar que una persona no aceptó la letra de cambio, en el caso de la letra de cambio, o que no pagó la letra de cambio o el pagaré. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Si una persona firma un pagaré y se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero y no paga, si no ha renunciado al protesto, entonces el acreedor tiene que levantar el protesto. Bueno, ¿y qué es el protesto? El protesto es una constancia notarial que tiene que levantar el acreedor de que el deudor no pagó, y con esa constancia o esa constancia notarial le permite hacer dos cosas. Número uno, cobrarle a los demás endosantes que aparezcan en el título, o bien cobrarlo judicialmente. Reporte, dice don Tomás Arias. Saludos a don Edgar Alvarado, de los mejores profesores que tuve en la universidad. Queremos Muchas gracias. adelantarles una pequeña sorpresa ya a este punto del programa, que a partir del 1 de octubre, y es momento de ir anunciándolo, el abogado en su casa firma un convenio con Academia Notarial de Costa Rica y además con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en un convenio interinstitucional para la cooperación del derecho y a través de nuestros objetivos, que es informar, educar y analizar, en donde va a ser la firma el 1 de octubre. El doctor Germán Mora, el licenciado Belisario Solano, este servidor y varias personas de Academia Notarial nos van a acompañar a través de un programa especial, y nuestro objetivo va a ser siempre ese: llevarle a usted de una forma muy simple, educar y analizar temas de índole jurídico. Tanto es a lo largo de estos 20 años lo hemos hecho, y es momento de hacerlo de una manera muy diferente, tanto por redes sociales, radio y televisión. Tenemos, bueno, un reporte de sintonía que es bastante peculiar, que es de don Jesús Coto. Está reportando sintonía con todos sus familiares, y además de don Federico Meneses, que queremos agradecerles desde Cartago, que siempre reportan sintonía. Además, ahora entrando a uno de los 3 categorías que habíamos propuesto al inicio del programa. ¿Cómo funciona? Bueno, la letra de cambio, cómo funciona un pagaré y cómo funciona un cheque. Bueno, solo explicando la letra de cambio nos llevaríamos hasta medianoche, pero vamos a ver. En la letra de cambio, en principio, hay 3 personas involucradas. Una persona que se llama librador, que es la persona que emite la letra de cambio. Una persona que se llama librado, que es la persona a quien va a dirigir, quien es el que tiene que pagar la deuda o a quien va dirigida una orden incondicional de pago. Y un tenedor o beneficiario, que es la persona que tiene la letra. Entonces el funcionamiento sería así. El librador emite la letra de cambio y en ella inserta una orden incondicional de pago dirigida al librado para que el librado le pague al tenedor de la letra, que es el beneficiario.
el beneficiario o tenedor de la letra va donde el librado para que acepte la letra. Y el librado verá si acepta o no acepta. Si acepta, se convierte en el obligado principal. Si no acepta, entonces el beneficiario puede dirigirse nuevamente contra el emisor de la letra, que en este caso sería el librador, para cobrarle el monto. Ese sería, digamos, el funcionamiento normal, aunque el código también permite que el mismo librador sea a la vez librado. Es decir, yo puedo ordenarme a mí mismo pagar una letra de cambio. O bien, puedo ser también beneficiario. Es decir, yo puedo emitir una orden incondicional de pago en contra de una persona para que me pague a mí mismo. Es decir, librado y librador podrían ser la misma persona, librador y beneficiario también podrían ser la misma persona. En el caso del pagaré, solo hay dos personajes involucrados. La persona que emite el pagaré y el acreedor, que es el tenedor del pagaré. En este caso no estamos hablando de una orden incondicional de pago, sino que estamos hablando de una promesa incondicional de pago. Yo prometo pagar en una fecha determinada y en un domicilio determinado una determinada cantidad de dinero. Y en el caso del cheque, en el cheque también hay tres personas involucradas. Tenemos al librador del cheque, tenemos al banco, que sería en este caso el librado, y el tenedor o beneficiario, que sería la persona a quien se le entrega el cheque. Entonces aquí, algunas diferencias con la letra de cambio es que en este caso el banco no paga con sus recursos, como sí ocurre en el caso del librado, que asume el pago de la letra, sino que el banco paga efectivamente con vista del cheque, pero no paga con sus fondos, paga con fondos que el librador del cheque tiene en ese banco en una cuenta corriente. Pero también hay tres personajes involucrados acá. Es una relación tripartita, se puede decir. En la letra de cambio y en el cheque es una relación tripartita. En el caso del cheque hay dos relaciones, una relación que tiene el librador con el banco, porque el banco tiene en custodia dinero del librador y el banco le da al librador una chequera para que emita órdenes de pago contra la cuenta del banco. Y luego tenemos una relación particular entre el librador del cheque y la persona que recibe el cheque, que por alguna razón lo recibirá, por pago de servicios, por compra-venta, por lo que sea, por cualquier tipo de relación. Perfecto, don Edgar. Creo que más que claro quedó los tres supuestos que estamos analizando, que son letra de cambio, cheque, pagaré, que nos pueden seguir a través de la transmisión en Facebook Live, en donde pueden hacer también sus consultas y reportes de sintonía. Además, otra de las consultas que nos gustaría abarcar el día de hoy es, bueno, saliendo un poco de esas tres, es cómo funcionan en sí las cartas de crédito. Pero, ¿a qué se refiere con cartas de crédito? En sí, en los documentos privados que se dan, o más bien en los supuestos que venían analizando de que a partir de qué momento un documento privado obtiene o no un carácter de título ejecutivo. Lo que pasa es que me parece que estamos hablando de cosas diferentes. Porque, digamos, si estamos hablando de un título ejecutivo, no estaríamos hablando de un título de valor, ¿verdad? Que son diferentes. Entonces, yo quisiera como que me explicara un poquito más o me especificara la pregunta para ver si le podemos llegar. Claro, nada más vamos a hacer un pequeño repaso de la persona que lo envió al WhatsApp y ya con mucho gusto vamos a hacer el análisis correspondiente para que quede explicada por parte del experto. Además, hay otra de las consultas que nos indican por acá, es si las cédulas hipotecarias se pueden considerar títulos, valores y a partir de qué momento y cómo funcionan. Perdón, repítame, Denis, que en un momento se ¿Se fue cortó? el audio. Ok, Sí. perfecto. Nada más que vamos a hacer las pesquisas necesarias para abarcar la consulta en sí de los que son las cartas de crédito y vamos a ponernos en contacto con la persona, la radio escucha, que lo envió al 89 86 66 91, en donde
Hay otro de los temas que me parece bastante interesante abarcar, y este sí está dentro de la proforma que lleva este guión, es si las cédulas hipotecarias pueden considerarse títulos valores y a partir de qué momento se pueden liberar o no. Ok, las cédulas hipotecarias sí son títulos valores porque lo expresa el Código de Comercio. En el tema de en qué momento se liberan, no comprendo muy bien a qué se refiere, pero bueno, vamos a ver. La cédula hipotecaria es un documento que se crea a través de una escritura pública y que se lleva al registro público para que el registro público emita una cédula hipotecaria que se le da al propietario del inmueble. Y ese propietario puede entregar esta cédula hipotecaria en cualquier entidad bancaria o cualquier entidad financiera como garantía del pago de una obligación. En este caso, la cédula hipotecaria lo que hace es servir de garantía del pago y la garantía pesa sobre el inmueble, no sobre la persona. De tal manera que si la persona no paga la deuda, la cédula hipotecaria se puede hacer efectiva contra el bien inmueble sin que luego el acreedor pueda dirigir acción alguna contra el deudor, porque en la cédula hipotecaria lo que responde es únicamente el inmueble. La cédula hipotecaria, como título de valor, está destinada a circular y por lo tanto puede endosarse y transmitirse de un lugar a otro. Perfecto, don Edgar. Tenemos otras consultas aquí, bueno, vía WhatsApp y también Facebook Live que ya le llegan a este servidor, que indica Iyara Gómez. Muchos colegas afirman que con la firma digital se puede firmar un título ejecutivo. Sabemos que imprimir el documento pierde validez, o a futuro consideras que podamos ejecutar documentos firmados digitalmente por el deudor. Bueno, ese es un tema complicado también por una razón. En realidad, y esto me permite hacer una reflexión un poquito más general, a nosotros nos cayó la modernidad encima. Es decir, yo estudié en unas determinadas circunstancias, cuando no existía ni celular, ni existían redes sociales, ni existía toda la cantidad de medios tecnológicos que hay ahora. Hablar, por ejemplo, de fertilización in vitro e inseminación artificial era una cosa futurista. De un momento a otro, en muy pocos años tenemos todo esto. La firma digital es un ejemplo de esta modernidad. Y casualmente, a una parte de las personas que les ha costado o que les cuesta mucho el tema de la modernidad es a los funcionarios judiciales. Y entonces lo primero que se preguntan los funcionarios judiciales es si se puede o no se puede aceptar un documento firmado a través de firma digital. Yo creo que poco a poco debemos adaptarnos a la modernidad. Y yo no veo ningún problema hasta el momento de que se pueda firmar un título vamos a ver, se pueda crear un título ejecutivo a través de una firma digital, porque para eso se creó, ¿no? Para que digitalmente una persona pueda firmar y se haga constar que la firma es suya. Esto es más o menos como preguntarse si una asamblea de una sociedad anónima puede convocarse por un medio distinto a la Gaceta. Y mi criterio sí se puede. Se podrá hacer por WhatsApp, se podrá hacer por correo electrónico. Discúlpeme, pero me parece mucho más seguro hacerlo de esa forma que hacerlo a través de un anuncio en la Gaceta. Totalmente. Entonces yo creo que estamos adaptando a la modernidad. Totalmente cierto. Ahora bien, hablando de la modernidad, bueno, antes de entrar a una consulta que nos envía Gabriela Jiménez Sánchez, bueno, voy a adelantar mejor la consulta de doña Gabriela. Dice, excelente exposición, don Edgar. ¿Cómo vemos las nuevas modalidades de títulos firmados digitalmente que han estado siendo realizados con este nuevo normal? Saludos a ambos, Denis. Creo que esta es una consulta muy parecida a la que ya abarcamos. Sí, vamos a ver. Los títulos valores, siendo títulos mercantiles, han venido adaptándose a través de la historia. Entonces, un ejemplo de esto son, por ejemplo, las anotaciones en cuenta. Resulta que en algún momento determinado, algunos títulos valores pudieron comercializarse en bolsa. Pero en algunos casos, estos títulos eran de tal cantidad que su manejo era muy difícil. ¿Qué fue lo que se inventó? Se inventó primero
un certificado representativo de títulos valores. De esta manera, en un solo título teníamos representados muchos. Pero luego esto no fue suficiente y entonces nos vino la modernidad con la posibilidad de el tema tecnológico en computadoras, y entonces surgió la posibilidad de que ya no usáramos la gran cantidad de títulos valores que íbamos a negociar en bolsa, ni tampoco usáramos los certificados representativos de esos títulos valores, sino que usáramos más bien anotaciones en cuenta. Esto, por supuesto, resulta mucho más ágil, mucho más moderno, y claro, luego vinieron los cuestionamientos de si eso podría afectar el principio de incorporación, porque resulta que ya el derecho no estaba incorporado en un documento, sino en una anotación en cuenta. Y yo diría que no se afecta el principio. Lo que pasó fue que cambiamos de sustrato, ¿no? Antes era un sustrato en papel y ahora es un sustrato en tecnológico, electrónico, en una cuenta. De manera entonces que este es un ejemplo de que los títulos se van adaptando, y me parece que la adaptación tiene que ser igualmente en el caso de la firma digital. Don Edgar, ya ahora sí la radioescucha que nos envió por el WhatsApp nos indica que en realidad sobre la carta de crédito ella quería referirse de que si esa carta de crédito en que se dan compraventas internacionales se pueden considerar o no como títulos valores. Bueno, a mí me parece que sí. A mí me parece Ok. que sí. Siempre y cuando, por supuesto, cumpla las formalidades que exija la ley respectiva, ¿verdad? Ok, perfecto. Don Edgar, creo que el tiempo nos está premiando, pero sí quería abarcar esta consulta que dice Ana Castro con respecto al documento privado en un proceso monitorio. En caso de que no se posea el documento original en físico, ya que se perdió y solo se posea uno digital escaneado, ¿se puede presentar o solo es válido en físico, don Edgar? A ver, si se tiene el escaneado, y se perdió el original, si se puede, Exacto. vamos a ver, si se puede presentar en un proceso de cobro judicial. Esa es la pregunta, sí, si tengo la versión digital, pero no tengo la física, ¿puedo plantear un proceso monitorio? Bueno, el problema es que le piden el original para compararlo con para compararlo con el principal, o sea, con el original. Debería Me irse más explico. bien a un proceso ordinario, ¿no? En un proceso ordinario que el sustrato digital le sirva como prueba. Exactamente. El asunto es que, claro, ahora los documentos, a ver, el tema de la modernidad abarca también el tema de la posibilidad de escanear documentos. Sin embargo, a los títulos valores, a los títulos ejecutivos que se cobran a través de un proceso monitorio, a esos documentos normalmente se les consigna una anotación de que fueron escaneados. ¿Para qué se les anota que fueron escaneados? Para evitar casualmente un doble cobro. Entonces, si Claro. el juzgado original para ponerle esa constancia de que está en cobro y que fue escaneado, usted no va a poder presentarlo. Entonces ahí vamos a tener un problema. Claro, don Edgar. Bueno, un saludo muy especial, bueno, a Pamela Marín, quien es una persona que desarrolla en sí también parte del equipo del abogado en su casa. En sí, la producción y montaje de contenido le corresponde a doña Pamela y todos los guiones que ustedes ven martes y jueves a lo largo de las diferentes redes o bien por la señal de 89.1 radio. Don Edgar, hay dos temas muy puntuales. Bueno, antes de entrar a las conclusiones, cuando se hace alusión a la dematerialización de títulos valores, ¿a qué nos referimos? Bueno, ya me referí un poquito a eso. Se trata de un fenómeno moderno en virtud del cual eh, ya no utilizamos los títulos físicos para comercializarlos en bolsa, casualmente porque puede ser muy incómodo la gran cantidad de documentos que manejamos, y en lugar de eso los desmaterializamos, es decir, quitamos el papel y los convertimos en una anotación en una cuenta electrónica. A esto se le llama desmaterialización de los títulos valores, pero este fenómeno no se puede aplicar a todos los títulos valores, sino solo a algunos. Casualmente a los que se puede negociar en masa, que tienen que ser títulos homogéneos, títulos seriados que se emiten una gran cantidad. Por ejemplo, una letra de cambio no podría ser de este tipo de documentos que se desmaterialicen.
pero sí podrían serlo otros títulos que sean homogéneos y que puedan o que estén destinados a comercializarse en bolsa. Bueno, el tiempo nos está premiando, don Edgar. Esas conclusiones que podamos dejar hoy en relación al tema de los títulos valores. Bueno, no, que los títulos valores siguen teniendo una gran utilidad en la vida moderna. Sí me parece que como todo título, como todo instrumento de crédito, como deudores, tenemos que tener mucho cuidado. Los abogados tienen que tener el cuidado, perdón, los abogados y abogadas tienen que tener el cuidado de que si van a crear un título valor de los establecidos en el código, deben tener el cuidado suficiente para cumplir con todas las formalidades para que no tengan problemas. Y en el caso de una persona que va a firmar un título valor, pues que tenga claro que su firma de una u otra forma lo va a obligar, ¿verdad? Ya sea como endosante, ya sea como avalista, ya sea como aceptante, ya sea como deudor. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque a veces firmamos cosas sin percatarnos de las consecuencias que esto puede tener. Y los títulos valores sí ciertamente son muy útiles para generar el trasiego de riqueza, pero también pueden ser un instrumento nefasto si nos ponemos a firmar cualquier cosa y de pronto nos vemos obligados a tener que pagar una deuda. Perfecto, don Edgar. Nuestro agradecimiento de parte del equipo del abogado en su casa, este servidor y el licenciado Belisario Solano, que se encuentra detrás de cámaras, por la participación del día de hoy, don Edgar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos para servirles. Queremos recordarles a todos ustedes que también la otra semana vamos a tener nada más varios invitados como de Federico Turrialba, además un magistrado de sala tercera, el magistrado Álvaro Burgos, o bien el 6 de octubre, nada más está coordinando esa fecha para hablar lo que es de justicia penal juvenil. Además, en www, el abogado en su casa, ya pueden conseguir el apartado donde dice material académico, donde está a disposición de ustedes el material que brindó el magistrado Jorge Olazo en relación a los protocolos de audiencias virtuales en materia laboral. Sin más que decir, este fue un programa más del abogado en su casa. Nuestro agradecimiento a todos ustedes. Feliz noche.